Si tú estás aquí para recibir el consejo de Dios y lo haces tuyo, es porque tú amas a Dios y lo temes. Y tu vida va a ser profunda en Dios. Y esta palabra se va a confirmar en tu vida. Y tú vas a ser una persona donde se va a manifestar la prudencia, la equidad, la sabiduría, el temor a Dios, la justicia. Oiga, qué lindo. Así Dios nos quiere. Esto es solo... Proverbios 1, del versículo 1, dice la Biblia: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué fue escrito? Mire, para conocer razones prudentes. ¿Para qué más? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Señor, te damos gracias y enséñanos, Señor, a valorar lo que fue escrito en tu palabra, Señor, a través de un hombre que tú lo conociste, Señor, y que tú impartiste en él gran sabiduría. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Amén. Pueden acomodarse, hermano. Para desarrollar una vida disciplinada, necesitamos aprender, póngase así, a oír. Nadie va a disciplinar su propia vida correctamente si en la vida no aprende. El primer consejo es a oír. Si supiéramos oírnos los unos a los otros, el mundo se evitaría tantos problemas. Imagínense si aprendiera el hijo a oír a sus padres, los padres a oír a sus hijos, el esposo a oír a la esposa, el maestro a oír al alumno. Y así podríamos decir, hermano, lo que primero tenemos que entender, yo no voy a entender nada, dice, para entender sabiduría y doctrina. Lo primero que yo tengo que aprender aquí, si es que quiero entender en la vida que la sabiduría y la doctrina, tengo que aprender a oír. Porque si no aprendo a oír, no voy a entender nada. Y para poder entender, se tiene que aprender a oír. Y siempre el oír tiene que ver con dos personas. El uno habla y el otro escucha. Entonces Salomón está diciendo, en otras palabras, está diciendo así: préstenme sus oídos. Eso es lo primero que está diciendo en el capítulo 1. Ustedes quieren entender doctrina, sabiduría, evitarse muchos problemas en la vida, préstenme sus oídos. Porque solamente entendiendo la sabiduría y la doctrina van a poder conocer razones prudentes. Y aquí ya habla el corazón. Ya habla del corazón, hermano. El entendimiento tiene que ver con el espíritu de la mente, con el pensamiento. Y la actitud está hablando de conocer razones prudentes que te van a hacer prudente. Está hablando de actitudes. Está hablando de corazón. O sea, hermano, porque el corazón nos fue dado para ser guiado por lo que entendemos. Usted no obedezca a su corazón si no entiende primero. Porque siempre nuestro corazón nos va a querer guiar a hacer cosas por deseos, pasiones, impulsos, inclinaciones. Y cometemos muchos errores. Y nos equivocamos en la vida. Y caemos en imprudencia. Entonces Salomón dice, no. Ustedes primero tienen que aprender a oír. Después a entender. Y después el otro paso para tener razones prudentes. Y habla de conocer cómo comportarte con prudencia. Entonces es cuando vas a poder manifestar lo que has oído. O sea, el consejo. Por eso dice más adelante, para recibir el consejo de prudencia. Y mire, usa la palabra recibir. Yo no puedo recibir
Yo no puedo recibir ningún consejo si no estoy siendo dócil al oír. Y eso cuesta, hermano. Eso cuesta, hermano. Porque no es fácil. Una de las cosas yo creo que más difíciles en la vida es aprender a oír. ¿Cuántas veces un padre tiene que decirle a un hijo que obedezca? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? Mi hermano. Entonces Salomón sabe cómo aprendió. Aprendió sufriendo, porque él se desvió, él se descarrió. ¿Qué es lo que descarrea nuestra vida? Nos desvía el no saber oír. Por eso si usted va a seguirle sucesivamente los consejos de que habla Proverbio, va a presentar cómo el hombre se desvía y cómo destruye su vida y malgasta su vida por no aprender a oír, no aprender a recibir consejo. Llega al versículo 3 y dice: para recibir el consejo de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad. Y de eso depende, mire, si en la vida aprendemos a ser prudentes, a ser juiciosos, a ser equitativos, a ser justos, oiga, nuestra vida va a dar frutos de excelencia, de prosperidad, amén, de paz, de calma. Amén. Hermano, porque usa 4 palabras: prudencia, justicia, juicio y equidad. Preguntémonos, ¿el hombre guía su vida de esa manera? Preguntémonos cuánta prudencia hay en mi vida, cuánta justicia, cuánto juicio, cuánta equidad hay en mí. Entonces esta palabra nos confronta, hermano. Porque si usted no es prudente, usted no va a caminar en justicia. Su imprudencia le va a llevar a cometer injusticia. Así de sencillo, hermano. No me diga que usted es un ser imprudente y es justo. No van de la mano. No van de la mano. La prudencia, mire, el que es prudente es una persona que ha desarrollado un discernimiento. O sea, sabe cuándo es que tiene que hablar y cuándo es que tiene que callar. Cuándo es el momento de corregir y cuándo no es el momento de corregir. ¿Dónde es el lugar que es justo para hacerlo? Porque es una persona prudente. El prudente ve más allá. El prudente es una persona que no está enfocado en sí mismo, sino en otros. No quiere cometer injusticia, no quiere dañar, no quiere avergonzar. ¿Me explico, hermano? O sea, el que es prudente está desarrollando el discernimiento para dar el paso sucesivo y no cometer injusticia. Ese es un prudente, hermano. Y entonces dice, ustedes quieren vivir así en la vida y se van a evitar un montón de problemas, un montón de dolor de cabeza. Oiga, ser prudente. ¿Dónde descansa la sabiduría? ¿Dónde reposa la sabiduría? En la prudencia. Es como cuando usted, ahí está la cama o esa silla, ahí tú te reposas, te sostiene la silla, tú sostienes la silla o la silla te sostiene a ti. Sí. ¿Verdad? Así la sabiduría. ¿Dónde reposa la sabiduría? En la prudencia. ¿Me explico, hermano? Entonces, lo que Salomón trata de transmitir a nosotros es, ¿y eso qué te va a hacer? Mire, si usted es prudente, va a aprender a vivir en justicia, va a ser juicioso, va a vivir con equidad, y eso te va a dar la sagacidad, hermano. ¿Y por qué dice a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura? Aquí cuando usa la palabra simple, más adelante lo va a ver. El simple es una persona que todo lo cree. Que todo lo cree.
Es fácil de engañar. Un simple es fácil de engañar. Usted le dice cualquier cosa y se lo cree, porque es simple. No discierne. No tiene. ¿Es fácil engañar a un niño, sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil engañar a un niño? Porque no sabe discernir. Eso, porque no tiene la capacidad, la capacidad de entender entre el bien y el mal, entre el peligro y lo que no es peligro. ¿Me explico, hermano? Entonces Salomón dice, ustedes tienen que aprender. Y cuando sean prudentes, dice, para dar sagacidad a los simples. O sea, le va a dar la prudencia, el discernimiento, le va a dar una capacidad que humanamente ese simple va a dejar de ser simple. Amén. Le da la sagacidad a los simples. Y dice, a los jóvenes, inteligencia. ¿Y qué más le va a dar? Qué lindo, hermano. Oye, yo quisiera todo esto. Estas son cualidades divinas. Amén. O sea, una persona que tiene un carácter prudente, juicioso, que es cuerdo, o sea, en otras palabras, tiene un juicio sano de sí mismo, es cuerdo, sabe quién es, para qué vive, dónde va, cuál es su propósito en su vida. Ese es uno que es cuerdo, ¿me entiende? Sabe para qué está, para qué respira. Amén. ¿Por qué respira? Hermano, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hermano, eso está hablando de una vida de crecimiento, no una vida estancada, sino una vida que va floreciendo, floreciendo. Y esto es solo la introducción de Proverbios, lo que Salomón trata de transmitirnos. Yo quiero que su vida florezcan, que no se pierdan, que no se malgasten, porque hermano, tenemos dos opciones en la vida. O usamos bien nuestra vida o lo usamos mal. Amén. O la desperdiciamos y no la aprovechamos, hermano. Amén. Entonces, solo es la introducción, ¿no? Ahora dice, para entender proverbios. Mire, ¿por qué habla de proverbios? Porque el proverbio siempre te presenta una forma positiva y una forma negativa. O sea, te hace un contraste. El proverbio te presenta, proverbio eso significa presentar un contraste entre algo bueno y algo malo, entre algo que te va a favorecer y desfavorecer, entre algo que te va a bendecir y entre algo que te va a maldecir. Entonces dice, tú vas a entender qué te va a convenir en la vida. Eso es lo que está diciendo. Tú entenderás proverbio, quiere decir que tú vas a saber qué es lo que te va a beneficiar en la vida. Amén. Y declaración, o sea, en otras palabras, vas a saber interpretar. Gloria a Dios, sí, amén. Dice, no solo lo vas a entender el proverbio, sino y declaración, su declaración, lo que está diciendo el proverbio. Y entonces lo vas a saber interpretar y vas a saber escoger en la vida. Y vas a decir, esto me conviene, esto no. ¿Me estoy explicando? Amén, amén. Ese es el sentido. Y entonces dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Oiga. O sea, y así va a ser tu vida. Tu vida no va a ser superficial. Tu vida va a ser profunda. ¿Pero en quién? En Dios. En sus consejos. Y quiero terminar con esto. Salmo 119, versículo 38. Salmo 119, versículo 38. Dice la Biblia así: confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. O sea, cuando tú aprendes a oír, a recibir el consejo, tu vida va a ser formada. ¿Y qué? Tu vida va a ser profunda en el Señor. Y esta palabra va a ser confirmada ¿en quiénes? En quienes le temen a Dios. O sea, si tú estás aquí para recibir el consejo de Dios y lo haces tuyo, es porque tú amas a Dios y lo temes.
y tu vida va a ser profunda en Dios. Y esta palabra se va a confirmar en tu vida. Y tú vas a ser una persona donde se va a manifestar la prudencia, la equidad, la sabiduría, el temor a Dios, la justicia. Oiga, qué lindo. Así Dios nos quiere. Esta es solo la introducción que Salomón dice: yo quiero que sus vidas sean así. Hermano, esta es la introducción, como se puede decir, rápidamente, que la trato de resumir de lo que Salomón nos quiere transmitir. Yo quiero que ustedes aprendan a vivir en dos cosas. Porque todo esto se resume en dos cosas: fe y conducta. Amén. Todo esto que estoy hablando, hermano, que está diciendo Salomón, dice, se resume en dos cosas: en fe y en conducta. Tienen que ir de la mano. Porque no me digas que tú temes a Dios, pero no eres sabio. No me digas que tú temes a Dios y no eres prudente. No me digas que tú temes a Dios y no eres juicioso. No me digas que tú temes a Dios y no eres justo. Y no eres equitativo. Y no eres cuerdo. No. Entonces está hablando aquí de fe y conducta. Y eso para la próxima. Nos ponemos de pie y oramos.